Bueno, gracias a vos por invitarme y primero que nada solidarizarme con las amenazas esas que recibiste y todo ese tema, esas cuestiones que, bueno, cosas que pasan cuando uno está en la lucha esta de la batalla cultural, ¿no? Normal. Este, Primero que nada con el tema de las elecciones en Estados Unidos, bueno, eso es el tema principal con el que tocaría abrir porque la cuestión está basada hoy la realidad en lo que vaya a pasar ahí. Todo el tema que tenga que ver con la agenda internacional, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo si el poder lo va a tener Joe Biden, que forma parte de que Donald Trump lo llama el Deep State, ¿no? El Estado profundo, o lo va a tener el mismo Donald Trump y va a continuar con sus políticas con las que viene hasta ahora bastante bien, más allá de todo el tema de los cuestionamientos que se le haga por culpa o parte de los medios de comunicación, que son los medios masivos, y que intentan entorpecer, como siempre, a través de lo que tiene que ver con los grupos de poder, lobbies, que está claro, no hay mucho más que decir sobre lo que le hacen a Trump, ¿no? La constante piedra en el camino que le ponen. Y, y bueno, un presidente que primero que nada ha sido hasta ahora, después de muchísimos años en Estados Unidos, un presidente que no ha ido a una guerra, no ha llevado el país a una guerra. Y eso creo que hay que destacarlo, ¿sí? Eso primero que nada hay que destacarlo. Y lo que está pasando con las elecciones que no han terminado, muchas personas por ahí me preguntan qué pasa si ya ganó Biden. Porque no ganó. Oficialmente no ganó. Esto se ve recién el 14 de diciembre cuando se vote los colegios electorales de los distintos estados en Estados Unidos. Así que ahí es cuando se van a ver las cosas y ahora están en un problema que es una cuestión judicial. Ahora están judicializados algunos estados como Nevada, Arizona, Pensilvania, Georgia, Wisconsin, Michigan. Son estados que están ahora en disputa y eso no le da a Biden en este momento los votos, como hemos puesto en la media, hemos subido el contenido, de que no le da la cantidad de votos electorales para llegar a los 270 para que pueda ser presidente de Estados Unidos y marcar su agenda, que bueno, una agenda bastante, vamos a decir sincero, ¿no? Una agenda nefasta que puede llegar a ocurrir en todo el mundo en los próximos 4 años o incluso después, porque hay que ser realista también. Si Biden toma el poder, después no lo va a dejar porque van a estar preparados para que en los próximos 4 años no pueda alguien quitarles, arrebatarles el poder. Y algo que quería decir sobre Joe Biden, él tiene 78 años. Hay una encuesta en Estados Unidos que dice que el 60% de los estadounidenses cree que Joe Biden no va a culminar la presidencia. Y tenemos a alguien que la sigue, que está detrás de él, que es Kamala Harris, que es un personaje que dicen que es el caballo de Troya de la extrema izquierda, la izquierda radical. Así que bueno, es bastante complicado, porque hoy el mundo está en stand-by, de acuerdo a lo que vaya a pasar en Estados Unidos. El mundo está en un statu quo donde no se sabe cuál va a ser la agenda que va a terminar de desarrollarse en los próximos 4 años, porque con Joe Biden puede llegar a ver, otra vez ahí en Twitter, que estaba en tendencia la cuestión de Medio Oriente. Yo digo, ¿por qué Medio Oriente cuando gana Joe Biden? Bueno, todos hacían burlas y memes con lo que podía ser Medio Oriente si ganaba Joe Biden y mostraban un escenario apocalíptico de destrucción y de guerras, que es lo que podría llegar a pasar. Porque no hay que dejar de recordar que Obama fue uno de los tipos que dicen ganó el Premio Nobel de la Paz, semejante personaje ganó el Premio Nobel de la Paz, pero estuvo metido en el África del Norte, en Libia, estuvo metido en Irak, en Afganistán y siguió extendiendo tropas de Estados Unidos, que es lo que es Estados Unidos, el Estados Unidos profundo, eso es lo que también yo destaco y recalco siempre, el Estados Unidos profundo, ese mapa, ese interior rojo que hay en Estados Unidos, que ese es el espíritu del pueblo, es el alma de siempre, de toda la historia de Estados Unidos, que por ahí lo quieren ensuciar, siempre lo quieren ensuciar, que son gente que no hablan en encuestas absurdas que hablan de que la gente que no fue a la universidad vota a Trump, y la gente que fue a la universidad y que se cree culta lo vota a Joe Biden. Cuando vemos, mira, te cuento una cosa sobre, ahora que me viene a la mente, la otra vez hay un tweet de un personaje famoso en Estados Unidos que dice, yo si hubiera sabido que Joe Biden iba a meterse con este tema del lockdown, de cerrar el país para enfrentar el coronavirus, no lo hubiera votado. Y vos decís, y abajo los comentarios decían, bueno, este es el tipo de persona que al final termina votando a Biden, que no entiende nada de lo que la agenda política de Biden dice que va a realizar. Ni siquiera lo ven venir tampoco. Son gente que por más culta que vengan a decir que son, porque tiene que ver mucho con el tema de la farándula, el Hollywood y toda esa porquería como que de los medios de comunicación incluso, que van esparciendo en la población y que llega a lo que es las costas de Estados Unidos, que ahí está el problema, la costa de Estados Unidos entre Nueva York y lo que es por un lado la costa oeste, que es California. Pero bueno, básicamente lo que está pasando ahora es algo que es muy importante, que esto no va a terminar todavía y que tenemos que esperar unos días más, porque ahora en este momento está habiendo un recuento manual de votos en Georgia y en Pensilvania, que pueden incluso terminar dejando de lado muchísimos votos, más de 600.000 votos que pueden quedar fuera
porque hablan del voto tardío, y puede llegar a intervenir la Corte Suprema, ya intervino la Corte Suprema de Pensilvania y puede llegar a intervenir la Corte Suprema que tiene mayoría republicana, que esa es otra cuestión, la cuestión judicial, muy compleja también, que Donald Trump nombra a Amy Barrett como la nueva jueza republicana después de la muerte de la jueza anterior, la jueza progresista, la verdad, una biografía espantosa la de la jueza anterior, ¿no? Porque no hace falta ni nombrarla. Pero bueno, con el tema del aborto, el tema un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la izquierda radical, que cada vez ella se fue corriendo mucho más, empezó como en el centro y se fue corriendo a la izquierda de una forma cada vez mayor. Ahora llega una jueza que es completamente opuesta. Y esta jueza que es completamente opuesta es la que puede decidir, y ahora tiene mayoría en el Congreso, en la Corte. Con esa mayoría pueden terminar decidiendo la elección a favor de Estados Unidos a favor de Trump. Y ahí, bueno, esa sería la última instancia. Yo creo que va a terminar interviniendo esta jueza, este grupo de jueces, 6-4, puede terminar una votación. Sería épico, ¿no? Terminar ahí. Pero ya pasó igual, ya pasó esto, quiero que también ya pasó con Al Gore y George Bush en el año 2000. En el año 2000 hubo una elección que terminó con un estado en disputa que era Florida, y la Corte tuvo que intervenir por unos 500 votos de diferencia y terminó dándole a George Bush la presidencia por los 4 años, cuando Al Gore ya había sido declarado, Al Gore, por los medios de comunicación, había sido declarado presidente. Así que, bueno, no hay mucho que decir sobre eso que está pasando. Ahora, más que eso, vos si querés agregarme algo. No, perfecto, me parecería incluso interesante que ya que estamos analizando en conjunto, en primer lugar, quiero hacerle un pedido a la audiencia, que lo bombardeen mensajes a Ramírez, que lo agreguen, pero que lo bombardeen mensajes para que finalmente acepte la invitación de ir a la radio, que lo estamos esperando, porque hay muchísimos temas para tratar con él, desde Azerbaiyán hasta los conflictos de Medio Oriente, y es un chico que realmente se ha especializado y es muy profesional en lo que hace, así que yo estoy insistiendo que vaya a la radio y que esté ahí con nosotros trabajando a la par. Y quiero tocar un tema que es muy interesante. He ido tomando nota de lo que has planteado, además que he ido tomando nota de las preguntas. Hoy le vamos a tratar de dedicar más tiempo a las preguntas de la audiencia en ese sentido, porque me hiciste recordar que días atrás también tuve un diálogo hermoso con un gran colaborador que es Libertad de Pensar, tiene un canal impresionante justamente en YouTube, y nos pusimos a analizar en vivo, también lo hicimos con Agustín Laje, el mapa de Estados Unidos. Y esta fue una conclusión que llegamos con mi querido amigo Agustín. Uno cuando ve los mapas va a ver que el epicentro demócrata son siempre las grandes urbes, donde está aquella clase media alta acomodada que viene a retomar la vieja tradición jacobina, que son pequeños burgueses que en nombre de la liberación se creen los grandes iluminados, porque en esencia es un proceso propio de ilustración, en detrimento de la clase media y popular que se ve representada por Donald Trump. Independientemente de los ingresos, el texano promedio, la persona que trabaja, aquel productor agropecuario que sabe lo que es producir, compra y vende bienes y servicios, no ideas. Y las universidades, como Hollywood y como todo el mainstream, y es lo que siempre insisto, este capitalismo posmoderno no compra y no vende bienes y servicios, compra y vende ideas, como sucede en la NBA, donde las personas han renunciado a su identidad para justamente hacer campaña en favor de Black Lives Matter. Digo, no es en vano estos fenómenos, uno ve los mapas y nota que justamente desde Harvard hasta zonas como Detroit o California, es donde se ha hecho fuerte el pensamiento demócrata. Un simple dato de color. Luego, segunda pregunta, no sé si quiere agregar algo respecto a estos mapas de color, porque es impresionante el tema de las costas y cómo se distribuye el epicentro de votos. Exactamente, la otra vez yo estaba viendo exactamente lo mismo. Y no es algo que haya ocurrido en esta elección, ya vino ocurriendo hace bastante tiempo, como vos decís. Y ahí es donde está el mundo de la farándula, el mundo de Hollywood, este capitalismo materialista vacío de valores, de moral. Y yo hice una redacción sobre esto en mis historias los otros días, hablando de eso, detallando un poco, separando los estados que estaban en rojo del Estados Unidos profundo, comparado con el Estados Unidos que está en las costas, que es gente completamente ajena. ¿Sabes qué pasa? Son la gente que quema la bandera de Estados Unidos, ¿sí? Esa es la misma gente que sale en las protestas después y sale a quemar la bandera en el país en el que ellos viven. O sea, ellos utilizan el país, pero a su vez promueven todo tipo de ideas que tienen que ver con este globalismo berreta sin fronteras, ¿no? Entonces, destruyamos todo lo que tiene que ver con la cultura occidental y propagando todas estas ideas del neomarxismo que ya fueron ahí metidas. También algo que yo quiero hablar mucho, voy a hablar más adelante sobre este tema, pero tiene que ver con el tema de la escuela de Frankfurt, que llegó a Estados Unidos, y ahí fue cuando invadieron las universidades. Y bueno, una larga historia, pero Donald Trump, hablando del tema de las universidades, él se ha propuesto desfinanciar a aquellas universidades que promuevan el adoctrinamiento marxista.
Y eso me parece que es algo fundamental. A él le dicen que, bueno, para hacer eso ya es un dictador, un fascista, la extrema derecha, y bueno, un montón de tipos de etiquetados que le hacen los medios de comunicación y todo el progresismo berreta que está en Estados Unidos, gobernando en ese deep state. Ahí justamente me gustaría también llevarte a otra pregunta que vamos a empezar a responder las preguntas que nos van llegando, que es justamente una duda que tiene mi querido y gran amigo Fran Peirone respecto a si a grandes rasgos, Donald Trump en materia económica mantendría en la continuidad de su gestión, porque yo apuesto a la continuidad de la gestión, estoy plenamente convencido que va a ganar, lo voy a seguir sosteniendo hasta el final, mantendría una suerte de, no digo de proteccionismo, pero sí de resguardo a su propia industria, tal como hizo con el Tratado de París, donde dejó de explotar sus propios medios de producción, que estaban justamente sobredimensionados impositivamente, para poder girar dinero de los países de categoría T2 en el Tratado de París. Esto fue lo que ocasionó el gran conflicto con todo el ala verde internacional cuando se retira justamente del Tratado de París. Digo, para tu criterio, esta continuidad de Donald Trump sería una suerte, pónganlo con muchas comillas, una suerte de proteccionismo y que Biden representaría una apertura al globalismo. ¿Cómo ves en materia económica la gestión de ambos mandatarios? Eventuales ambos. Bueno, sí, a ver, llamarle proteccionismo, sí, podría ser, por el tema de los aranceles que le ha puesto a China, por ejemplo, un ejemplo más claro que ese, ¿no? Y me parece correcto porque él protege su industria interior. Incluso, volviendo al tema de Detroit, él ha reactivado esa zona donde están toda la cadena de producción y de automovilismo, sobre el tema de automotriz. Y ha dado mucho trabajo ahí. Las estadísticas muestran que la cantidad de empleo, más allá de que, hablando del tema económico puntual, Estados Unidos alcanzó en enero el récord en 75 años de menor cantidad de desempleo y la mejor economía en esos últimos años. Y ningún presidente le alcanzó. Ahora, justamente en el tema de las elecciones se ve en Detroit, un punto, yo veo el mapa y veo Detroit como marcado en azul, en celeste, y es uno de los lugares que está en disputa ahora por el tema del fraude. Por eso te digo que vos también decís va a ganar, y yo creo que debería ganar con lejos, incluso, por un récord de votos histórico, ya lo superó a cualquier presidente. Pero bueno, el tema es que Biden sacó 75 millones de votos, que son una mentira, para mí, lo resolverá la Corte, ¿no? Pero no, para mí es una mentira. Y Donald Trump sí va a continuar con esta suerte de políticas relacionadas al comercio exterior como las que venía llevando hasta ahora. Y va a protegerse de China, como lo está haciendo, y le está dando las indicaciones a Europa, tanto desde Alemania, Polonia, el Reino Unido, con el tema del 5G, por ejemplo, de que esta empresa, que es Huawei, de China, no se intrometa en las cuestiones comerciales por este tipo de redes que pueden terminar siendo una vulneración a la seguridad nacional de los distintos países y a los aliados que estarían estratégicos de Estados Unidos. Eso es lo que busca China, meterse en todos los países y bueno, ahora con el tema de la vacuna, con un montón de cuestiones que China sale a hacer su imperialismo, que es a lo que acusa a Estados Unidos siempre, ¿no? El país imperialista. Bueno, en algún momento lo habrá sido, sí, ni hablar, o sea, ha habido gobiernos nefastos en Estados Unidos que tendría que retroceder hasta Kennedy y por ahí algo de Reagan, pero el resto ha sido manejado siempre por el Estado profundo. Y siempre los beneficios a Estados Unidos no le llegaban nunca, porque esta gente era entreguista directamente, entregaban el país como lo va a venir a hacer Biden. Biden va a venir a entregar el país a los chinos, de nuevo, porque ya venían con la propuesta de la agenda de Hillary Clinton de hacer lo mismo. Y ahora Biden va a venir a hacer exactamente eso, va a entregar el país directamente. Y también van a terminar en una guerra, pero esto es otro tema, pero yo sé que este gobierno que se pueda llegar a asumir, que ya están ahí haciendo todo lo posible para llegar al poder, van a terminar en una guerra. En alguna guerra del Medio Oriente, con China incluso, crear un Pearl Harbor como lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial, utilizando ahora Taiwán, cuestiones así que pueden llegar a ocurrir. Pero bueno, no me quiero ir mucho del tema, me preguntaste sobre eso, yo creo que Donald Trump va a seguir con estas políticas económicas que van a favorecer a Estados Unidos totalmente. Es muy interesante lo que has planteado, yo creo que lo vamos a dejar pendiente, si no lo tratamos ahora, lo trataremos luego en vivo en la radio, pero es muy interesante. Yo coincido con tu lectura, de hecho es una lectura que ya he tenido oportunidad de conversarlo en privado con algunos intelectuales de la talla de Pablo Muñoz o de Miklos. Cuidado con Taiwán, que además es una zona estratégica no solamente en cuanto a poder político refiere, sino también el poder económico que hay por detrás y especialmente el simbólico. Porque cuando nosotros hicimos el documental, protodocumental, porque en ese momento no nos dio el presupuesto para más, sobre China y la historia de Mao Zedong y cómo fue justamente la historia del comunismo, ustedes calculen que dichas praxis se han sostenido en el tiempo, con la diferencia que ahora tienen a su favor la tecnología de la posmodernidad
en su cúspide y con una mano de obra muy barata. Es decir, el mismo gobierno sanguinario y expansionista, más los recursos tecnológicos, en una era en que las guerras ya no son con tanques y helicópteros, sino es eminentemente tecnológica. Digo, hay que tener cuidado. Nosotros cuando denunciamos, y se logró probar finalmente, en ese momento no nos creyó absolutamente nadie, que Change.org estaba vendiendo información, finalmente la propia gente de Vox sacó a relucir esto. Por eso, cuidado con las redes sociales, que no es solamente un simple apartado de entretenimiento, una cuestión. Otra pregunta que nos llegan, que esta también creo que también va bastante dirigida para vos, pero podemos hacer una lectura en conjunto, porque es un tema que ambos manejamos un poco, es respecto a Biden y ciertas agendas, que no vamos a decir la palabra que empieza con P y termina con filia, porque luego YouTube me manda a la B, pero yo creo que Biden no es el problema, porque me están preguntando por eso, no lo quiero decir tan expresamente para evitar las censuras, pero yo creo que el problema está más que todo en la ideología que hay por detrás de Kamala Harris, porque recuerden que del espacio demócrata surge el proyecto para que si el presidente, el primer mandatario, no está en condiciones físicas o psicológicas para desempeñar su función, sea sustituido. Y de hecho Donald Trump ha salido victorioso de una enfermedad reciente, claramente que este proyecto apuntaba a Biden, que ya se ha demostrado en los debates, una tendencia a la demencia senil. Se ha demostrado esto, ya digo. Cuidado que viene por detrás. Fue una candidata que no tenía ni cerca el poder político, incluso de... ¿Cómo era el nombre del opositor con el que tuvieron las internas con Bernie Sanders? Sin embargo, Bueno, ¿por qué llega Kamala? Porque tenía todo el aparato de propaganda financiera de IPPF. Eso también está demostrado. Cuidado con estos actores, que no es el único caso en Estados Unidos, sino que ven en Argentina que a veces quien está en la sombra es quien más poder tiene. ¿Cuál es tu lectura al respecto? bueno, sí, eso la verdad es cierto. No hay que olvidar que la IPPF apoya completamente y sin ninguna duda, y ya lo ha demostrado, a Biden, que en realidad es, bueno, también a Kamala Harris, y que a ella ha parecido, bueno, a ver, hay algunas cuestiones de Kamala Harris que son bastante curiosas, ¿no? Era cuando era senadora y cuando trabajaba era fiscal, en la oficina del fiscal. Ella, no sé si, bueno, habrás visto que el trato con los negros, con la población negra, de un tipo bastante racista y bastante una discriminadora de primer nivel, que yo no entendería por qué está ella ocupando este espacio en el Partido Demócrata. Pero bueno, por ahí es difícil hablar sobre Kamala Harris, sobre qué es lo que puede llegar a hacer, porque la agenda de ella es muy extraña, yo diría. Pues, te puede salir con cualquier cosa. Es una mujer que te puede salir con cualquier cosa que yo lo estuve pensando y ella es indescifrable en algunas cosas. Sé que habla muy mal y habla pestes de lo que es Nicolás Maduro y la que es el gobierno de Venezuela dictatorial, narcoterrorista, obviamente. Yo creo que lo vería como una opción de Estados Unidos de iniciar, por ejemplo, a través de estas políticas, la oportunidad de iniciar una invasión a Venezuela, pero con otros intereses que tendrían que ver ya de quitarle a Venezuela, no darle la democracia. No. Yo creo, es más, no confío ni siquiera en Juan Guaidó, no, para nada. Yo creo que puede llegar hasta incluso llegar a algún acuerdo, quizás. No coincidirán mucho con lo que yo pienso, o sí, pero yo creo que yo coincido. Es muy difícil darle la mano a cualquier personaje político que pueda llegar a aparecer en Venezuela, en el caso de que Biden con Kamala Harris decían liberar, entre comillas, del dictador, porque después las cosas terminan con una socialdemocracia, con una especie de izquierdismo suave, y uno dice, bueno, las cosas vuelven a estar bien, pero ellos se están apropiando de los recursos de Venezuela. Y bueno, no sé, está también el tema de Irán metido ahí. Es muy complejo lo que pasa, porque hablar de Venezuela es hablar de un gobierno que va más allá de lo que es la izquierda, es totalmente un criminal. Coincido, de hecho, cuando tuvimos la entrevista con gente, más de que todos saben que yo tengo mis pequeñas diferencias con lo que es el liberalismo, pero igual hay un trato respetuoso de diálogo con la gente de 20 Venezuela, y es algo que se vive, que lo hemos visto, que lo hemos documentado. O sea, Venezuela ya ni siquiera es un gobierno de izquierda. Yo hasta en eso tengo mis recaudos. O sea, gobierno de izquierda podemos discutir en otros términos. O sea, Venezuela es una dictadura que se sostiene con la trata de personas en la costa oriental y con el narcotráfico en la costa occidental. Perdón, es al revés. En la costa oriental era justamente el narcotráfico, en la costa occidental la trata de personas. Digo esto porque ya está haciendo lo que es la izquierda per se, digamos. Coincido con vos respecto a lo de Kamala Harris, es otro color. Además de tener el récord de encarcelamiento a gente de determinadas etnias, tiene que tener que solamente yo lo he visto particularmente en Argentina, es el ejemplo que se ve en este momento, donde el presidente y vicepresidente 2 meses antes de las elecciones literalmente se acusaron de absolutamente todo.
tal como en Argentina, una enemistad marcadísima entre ambos que luego van juntos en la misma lista. Digo, Ujú. porque esto también sucede, y es acá donde yo vaticino incluso ciertos colapsos en Uruguay, para que vean qué sucede, cuando los gabinetes son armados con una afluencia, que aunque parece ser que van todos juntos, van todos unidos en un mismo espacio, hay diferencias ideológicas fuertísimas. Calculen usted como un dato de valor de pasar la siguiente pregunta. Kamala Harris trataba de abusador y de lo que se imagine misógino, y él está en los tweets todavía guardados, a Joe Biden, por el que tuvo que hacer campaña recientemente y defender en el debate. O sea, ahí todo que se nota que en realidad los candidatos no van por mutuo acuerdo. Hay gente que lo está posicionando a cada uno. Y esto sí me te quiero llevar a la siguiente pregunta, que esto ya es materia quizás más de opinión, esto ya un poquito más de opinión, un poco más libre. En un momento hablaste del Deep State, yo acá quiero marcar, digamos, está como el Deep State, digamos, está como el estado profundo en el sentido de ese interior de la población que mantiene el poder político de Donald Trump, que se ve representado en esa suerte de comunidad invisible en los medios hegemónicos, pero que son finalmente la masa electoral. Y luego está el Deep State como ese gobierno profundo. Sí, Porque sí. mucha gente... Estados Unidos profundo, le digo yo, y Deep State, Estado profundo sin unidos, es el otro. Sí, decime. Vos sabés que vos sabés que en ese sentido está justo la edición me desconcentro, sinceramente, el comentario de Eugenia Rodón que lo vamos a leer, que dice, ahora eso tu conservadurismo me entusiasma cada vez que diciendo con el liberalismo te recuerdo. Bueno, un saludo enorme a nuestro querido Eugenia Rodón, que esperemos algún día poder hacer un vivo en conjunto. Yo quiero marcar sobre el Deep State porque mucha gente, a veces lo que me encanta de las redes sociales, yo por ahí estoy con mi hija tomando unos mates y nos ponemos a ver juntos así Twitter, yo digo, miren las cosas que tienen que padecer papá. Porque me dicen, de repente dicen, no, Horacio, estás delirando, estás con esa teoría de las conspiraciones, de que como a Estados Unidos, que la democracia es sagrada, las instituciones son perfectas, cómo allí va a aparecer un fraude. Así que le mandamos un saludo a nuestro querido amigo Liber Progress, que no tiene nada de realismo político, salgan de la planeta de Excel, porque en ese Estados Unidos que tanto han enamorado ustedes, que tan vanagloriado está, literalmente han matado ya 2 presidentes. O sea, ya no solucionan los conflictos con un golpe de esto, han matado 2 presidentes. Entonces, cuidado con eso de la sacralidad de las instituciones, que de hecho es más complejo de lo que muchos imaginan. Y esa es la verdadera política. No es solamente repartir folletos abajo una sombrilla o analizar una planilla. Cuidado con el deep state que existe y me remito a hechos concretos. Totalmente, totalmente. Eso es lo que yo no sabía que ibas a entrar en ese tema, pero ese tema, la verdad que para mí, yo he hecho historia sobre esto, está en mi historia destacada, el tema de Kennedy, lo estoy terminando, también lo voy a subir. El tema de la familia Kennedy. Viene de hace muchísimo tiempo esto del Deep State, O sea, esta gente que puede venir a decir que eso no existe. Sí, yo sé que existen muchas de estas personas que libre progre, no me interesa la verdad discutir con ninguno de ellos, ni voy a responder ningún mensaje si me llegan a escribir, pero porque no vale la pena. Solamente lean la historia estadounidense, o sea, desde el momento en que se redacta la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, hay personajes que justamente son los que arrancan con el Deep State, y algunos que los han enfrentado. Yo tengo, como por ejemplo, justo como Donald Trump, justamente como Donald Trump, él tiene en la cúspide a Andrew Jackson, él mandó colocar el cuadro de Andrew Jackson, eso sale en las noticias, hasta salió en Infobae. ¿Por qué cuando asume Donald Trump él manda a colocar el cuadro de Andrew Jackson? Eso por favor que lo investiguen si tanto dicen que no existe. Que lean la historia de Andrew Jackson, vean mis historias de cómo él combatió a este Deep State que en aquel momento venía desde Inglaterra. Son ellos los que trajeron el Deep State, a través de los Rothschild. ¿Sí? Eso no es ficción, no es fantasía, la historia está ahí escrita. Tienen que leerla y nada más. Y buscar, hay biografía por todos lados, hasta en Wikipedia incluso. O sea, es una cuestión de ponerse a investigar y de ver las fuentes, y van a encontrar nombre y apellido de los que entraron a Estados Unidos desde Inglaterra, estas élites, que incluyeron la masonería, porque no quiero dejar de lado la masonería, porque yo sé que por ahí hay ciertas personas. No me quiero meter mucho en realidad en ese tema de la masonería, porque después tengo amigos que, bueno, defienden, no quiero pelear tampoco con eso, pero bueno, entraron ahí y junto con estas sectas que son las que dominaron Estados Unidos, incluyendo la Reserva Federal, son los que crearon la Reserva Federal en 1914. Y son los que hoy Donald Trump los está enfrentando a la Reserva Federal, le está intentando tomar el control de la Reserva Federal, como lo intentó hacer Kennedy. Kennedy recibió una bala. No hay que olvidarse de que Kennedy recibió una bala por enfrentarse a la Reserva Federal y el Estado profundo, y porque Kennedy también no quiso intervenir en Vietnam. ¿Qué es lo que Trump está haciendo? No está interviniendo. Trump no está interviniendo en ninguna guerra, no intervino hasta el momento en nada, y no quiere saber nada con una guerra. Eso
ni guerra mundial, ni nada, como a él que le critican que este hombre viene a hacer la guerra, a destruir el mundo, que eso es toda mentira porque él no ha hecho nada de eso. Y Donald Trump, Corea del Norte. con Corea del Norte, otra mentira, Corea del Norte hoy con Estados Unidos, Kim Jong-un se juntó con Donald Trump y llegaron a un acuerdo. Y hoy no va a haber, eso también, Corea del Norte, no va a haber ninguna posibilidad de que haya una guerra con Corea del Norte. La última vez Kim Jong-un presentó un misil intercontinental que podía llegar con ojivas nucleares a Estados Unidos. Pero eso es parte de un show, que la gente por ahí no lo entiende y por ahí los medios de comunicación como CNN, la BBC o cualquier otro medio de comunicación masivo que forma parte de esta élite, dicen la guerra posible entre Estados Unidos y Corea del Norte, y eso es mentira, no existe. Eso es un show, una fantasía. Nunca va a pasar eso porque, a ver, es una cuestión de lógica. Corea del Norte desaparece en 2 segundos, Estados Unidos la desaparece en 2 segundos. La tecnología que tiene Estados Unidos es inimaginable. Ellos están fabricando, la otra vez presentaron en julio lo que tiene que ver con la tecnología láser. Y eso, ¿quién lo sabe? No muchos lo saben, pero si pueden entrar a la cuenta oficial de la Armada estadounidense, pueden encontrar ahí la Flota del Pacífico que hicieron una prueba con un arma láser y un video. O sea, a ver, hablando de lo que es la tecnología, cada país sabe lo que tiene Estados Unidos y sabe si lo puede enfrentar o no. Ni siquiera Irán puede enfrentar a Estados Unidos. Pero bueno, volviendo al tema del Deep State, justamente Kennedy recibió una bala por intrometerse en cuestiones de esa agenda oscura que quería llevar a Estados Unidos a la guerra, lo matan, viene Lyndon Johnson y Lyndon Johnson dice, bueno, vamos a la guerra contra Vietnam, desangran al pueblo estadounidense, tiene que salir en esa imagen nefasta en un helicóptero como si estuvieran huyendo, como cobardes, que esa fue la imagen que dejó tanto Lyndon Johnson como el desagradable de Henry Kissinger, que es un personaje que hoy todavía, tengo que decir, lamentablemente sigue vivo, este tipo de gente que, como Soros, ¿no? La verdad que son, que han destruido a Estados Unidos y han hecho pedazos del mundo con distintos tipos de conflictos sociales, bélicos y a través de lo que tiene que ver las relaciones internacionales, con el Consejo de Relaciones Exteriores, incluso de los Rockefeller. Bueno, tienen que empezar a leer todo ese tema de la cuestión de quiénes son los que están en Estados Unidos, ese Deep State del que se habla. También puedo dar el ejemplo, este Deep State en la Segunda Guerra Mundial, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, había un general que se llamaba el general Patton, muy famoso, un patriota, uno de los principales patriotas que está como en los republicanos de verdad, ¿no? La gente en el Estados Unidos profundo es una imagen muy importante y destacada del general Patton. Pocos lo pueden llegar a conocer, pero él también fue asesinado. A él lo mataron, porque él dijo unas palabras, bueno, él cuando ocupan Alemania, él dice, bueno, hasta acá llegamos, ya terminó la guerra, ahora terminamos la guerra contra el enemigo que no era, ahora tenemos que ir contra el enemigo que sí es. Y esas palabras las dijo delante de oficiales de Estados Unidos, delante de generales, y las dijo Eisenhower, y todo el mundo, hay películas sobre eso, y después de esas declaraciones que a él lo tildan, de que era un nazi, de que era que el otro, pero bueno, él lo dijo, y él quedó como un héroe de guerra que fue asesinado por esta gente, como también asesinaron a Kennedy, asesinaron a Lincoln, no hay que olvidarse que asesinaron a Lincoln. Otra historia que también pueden ver en mis historias destacadas, lo que hicieron con Lincoln y a lo que él se enfrentó. A él fue también que le hicieron el primer intento de fraude con las boletas, con este tema de las boletas por correo. El sabotaje que le hicieron a Andrew Jackson, a Lincoln y a algunas personajes de Estados Unidos muy importantes, incluso hay senadores que han sido muy importantes en Estados Unidos que han denunciado hasta el tema de lo que pasó con el Titanic. Es otra cuestión también que tiene que verse, que uno dice, bueno, eso es una conspiración que no puede haber sido, pero hay hechos y hay documentación. Hubo hasta en el Senado de Estados Unidos, en el Congreso, hubo presentaciones sobre este tema y se trató sobre los errores que se cometieron, que después terminaron, justamente dentro del Titanic, terminaron muriendo gente que estaba en contra de la creación de la Reserva Federal en Estados Unidos. ¿Sí? O sea, y terminaron fuera del Titanic salvándose los que estaban a favor de la creación de la Reserva Federal. Parece una película, ¿no? Uno puede ser muy curioso hablar sobre este tema porque por ahí parece sacado de una historia de ficción, pero están las pruebas y hay que solamente leer y sacar las conclusiones cada uno. No significa que no soy el dueño de la verdad para nada, ¿no? Pero he leído bastante constantemente y llego a la conclusión de que está encadenado este estado profundo en una agenda continua que es la misma de siempre, que es hacer el mal, porque esto va más allá de los intereses económicos o intereses sociales o cualquier tipo de interés mundano o terrenal. Esto va al punto más arriba, más alto, que es la lucha entre el bien y el mal, y es una lucha religiosa, al fin y al cabo. Coincido, especialmente con otro tema donde más coincido, que es ciertamente una lucha religiosa. Todos saben que jamás voy a esconder mi fe en ese sentido, porque entiendo que es una gesta que ya se viene generando incluso desde antes de la Revolución Francesa, donde siempre en determinados intereses
en nombre de la prosperidad económica, lo que finalmente se ataca ha sido históricamente las ideas de trascendencias del bien en el hombre. Eso coincido plenamente. Desconocía el dato del Titanic, me he quedado anonadado en ese sentido. O sea, que lo voy a investigar porque me he quedado anonadado, no tengo nada para agregar. Pero sí quiero hacer mención para continuar este diálogo del Deep State, que creo que es lo más profundo y lo más enriquecedor, porque todo el mundo va a estar analizando el día de mañana si ganó 3 votos en Arizona o si los perdió en Alaska. Eso y un análisis que vale la pena hacer, para eso estamos, es nuestro trabajo, es nuestra función. Nuestro servicio comunitario es llevarle la mejor información a la gente, y saben que lo hacemos pulmón porque nos apasiona lo que hacemos, digamos. Pero me quiero quedar con un dato que es del Deep State. Miren, normalmente cuando se tocan estos temas, automáticamente surge una catarata de críticas donde quien los expone suele exponerse también a la ridiculización. Y suele exponerse a creer en caer en esa idea de conspiraciones extrañas, como en Código X, que de hecho es mi serie favorita. También, también. Buenísimo, qué gran amigo entonces. Pero voy a tocar un tema específico, para que se note cómo en efecto funciona esto. Luego cada uno podrá creer en lo que desee. Mientras tanto, un saludo enorme a Plácido Cosentino, que es su cumpleaños, me acaba de escribir ahí, así que un saludo enorme a Plácido. Tiempo atrás salió, y fue viralizado por completo, una performance de Jim Carrey, donde hacía una suerte de sátira a la gente de derecha que creía en los Illuminati, los masones, y así todo opuesto a una burla. Había quienes decían que no, Jim Carrey en realidad estaba justamente exponiendo a todas estas cuestiones oscuras, y había una serie de teorías bastante extrañas por un youtuber muy famoso, de hecho, que decía, no, ¿será que está exponiendo la verdad de lo que pasa y lo hace a través del humor? Bueno, después de tanto silencio vuelve a aparecer Jim Carrey burlándose de Donald Trump y favoreciendo a Biden. Ciertamente se demuestra que no hay nada accidental, digamos. ¿Qué es lo que sucede? Como uno empieza a exponer estas cuestiones, lejos de poder refutarlo, porque los documentos están, yo creo que ahora está todo documentado, si no, no opino. Cuando yo hablo, por ejemplo, de Margaret Sanger, que yo siempre digo, el aborto no es una política de izquierda, es una política que surge en Estados Unidos antes de la revolución bolchevique, incluso, con forma de control poblacional, y está documentado por la propia Margaret Sanger, digamos, y esto hablo en base a lo que he estudiado y que está corroborando la realidad, digamos, no en base a teorías. Lo mismo sucede acá en este caso. Como no pueden refutar los documentos, apelen a la ridiculización. Bueno, me remito a Jim Carrey. Se notó que nunca fue casual, que esta idea que él tenía de burlarse de los que creemos en estas teorías, digamos, finalmente se notó que estaba favoreciendo a Biden, que fue siempre un demócrata que decía a Biden en esencia ver caer a Donald Trump para poder jactarse de ellos. Entonces, cuidado, nosotros no nos molesta que se nos tire de cualquier cosa, asumimos ese costo, pero el tiempo termina dando la razón, digamos, porque lo de Kennedy están hasta las filmaciones. Luego, si me quieren decir que Estados Unidos es una democracia perfecta y sana, que las instituciones y la república, cuidado, cuidado.